Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel, formo parte del grupo de Valle Dojo, los cuales somos 9 integrantes. Este segundo semestre vamos a presentarle un proyecto en Java, corte 2024, de la UTN San Rafael Mendoza. Bien, en este caso yo lo voy a correr en el Visual Studio y les vamos a mostrar diferentes partes o procesos de nuestro programa. En este caso vamos a empezar con una clase pública, proyecto integrador, donde tiene dos objetos estáticos, Scanner y Random. Scanner lo que nos va a permitir es que el usuario digite desde consola, y Random son números aleatorios para este caso. Tenemos un método, pedirmozo, que en este caso nosotros vamos a pedirle al usuario que ingrese los nombres de los mozos con un método público y estático, lo cual permite ser llamado durante el resto del programa sin tener la necesidad de llamar a la clase proyecto integrador. Para esto vamos a usar un ciclo for, donde vamos a tener 4 posiciones. Esto va a recorrer desde 0 hasta 3. En este caso porque nosotros lo hemos puesto así. De esta manera, con un system out print, el usuario va a digitar el nombre del mozo y esto lo va a guardar con un número. Scanner next line va a leer justamente el lugar correspondiente donde se guardó ese lugar, el nombre del mozo y el número. Y por último, para finalizar el ciclo, un system opening, que es un salto de línea. Para finalizar este proceso es muy útil el método pedir mozo, ya que la primera parte para que te despliegue el menú. Cuando uno ingresa obviamente los datos de los 4 mozos, te va a desplegar el menú de qué quieres saber vos en específico. Ahora igualmente lo vamos a correr, por eso es una de las partes más importantes, porque de acá empieza el programa, arranca. Bien, una vez que lo ejecutemos, vamos a ingresarle los nombres. Yo en este caso lo estoy ejecutando y corriendo en el Visual Studio. Empezar por Gabriel, Leandro, que es mi compañero que sigue. Vamos a agregar 2 chicas, Tori y Juana. Vieron que nos guarda el nombre del mozo con el número correspondiente y nos despliega el menú. En este caso es un menú muy amplio donde el usuario va a poder ingresar los datos que quiera ver o necesite ver en su momento. A continuación mis compañeros van a seguir explicando el resto del código. Gracias por su atención. Mi nombre es Pablo Correa, voy a explicar lo que hace la función mostrar matriz mozo. Básicamente nos va a imprimir una tabla con las ganancias de mozo por mesa atendida. Bueno, acá estas líneas nos imprimen las cabeceras gráfico de mozos por mesa atendida y gastos por mesa. Tenemos después un bucle for, donde acá va a iterar los nombres de los mozos en filas. Cada fila representaría el nombre de un mozo. Después, en este segundo bucle for, acá lo que hacemos es alinear y ordenar los nombres de los mozos. Dependiendo de su longitud, agrega espacio para que queden todos ordenados y alineados. Y después en el tercer bucle for, itera sobre el consumo por mesa, también alineando la cantidad ganada de dinero. Agregando un espacio para que quede alineado el número, queden todos los números alineados. Eso lo itera con un bucle for. Después, acá estamos agregando una línea en blanco y después agregamos un par de líneas en blanco también para separarlo de las otras salidas del programa. Para ver, bueno, esto vamos a ejecutarlo.
Vamos a poner nombres de mozos de diferentes longitudes. Acá ya vemos la salida. Digitamos los nombres y con diferentes longitudes y vamos a la opción 1 del menú de control. En la opción 1 ya nos muestra acá el gráfico de las cabeceras que vimos recién, gráfico de mozos por mesa atendida y gastos por mesa. Acá están los nombres, vemos cómo los alinea, los espacios, para que acá después en la matriz quede toda ordenada. Con los números pasa exactamente lo mismo y así vemos la salida ordenada de toda la información. Bueno, primero que nada, buen día. Mi nombre es Lázaro Yut y soy integrante de Debugging Dojo. Lo que voy a pasar a explicar ahora es el código que me tocó hacer a mí, o la parte de código que me tocó hacer a mí del TP final. La descripción es de un subproceso que llena un arreglo de delivery con valores aleatorios que representan las ventas de delivery por cada día de la semana. Además, lo que tenemos es que calcula el total de las ventas de delivery sumando estos valores. Lo primero que tenemos es la declaración de las variables, delivery y venta delivery. Después las inicializamos. Después tenemos el método delivery total, que este método lo que hace es llenar un arreglo delivery. Llena el arreglo delivery con valores aleatorios y calcula el total de las ventas. También utilizamos el método random, que esto lo que hace es que genera números aleatorios. Después lo que tenemos es el llenado del arreglo y el cálculo de las ventas, que se hace con un ciclo. Este ciclo recorre la posición de cada arreglo y lo itera hasta 7 veces. Y luego lo que hacemos con el random es que se genera un número aleatorio entre 5.000 y 25.000 para representar las ventas de cada día. Por último, lo que hacemos es que se suma el valor generado al total de las ventas delivery y se imprimen los resultados. Básicamente eso es lo que hace el código que me tocó hacer a mí. Hola, mi nombre es Gonzalo y voy a hablar acerca del método delivery total, el cual está declarado como public para que sea accesible desde cualquier otra clase, static para que al llamarlo no sea necesario crear un objeto de clase y void porque no devuelve ningún valor. Este método toma dos parámetros, un array llamado delivery y un entero llamado venta delivery. Lo primero que realiza este método es imprimir un encabezado o un gráfico que muestra los ingresos del delivery correspondientes a cada día de la semana. Para esto, a través de un ciclo for que recorre que recorre el arreglo delivery de 0 a 6, correspondiente a los días de la semana, de paso uno en uno, donde a través de un condicional determina si ese valor es mayor o igual a 10.000 y siendo verdadero lo imprime tal cual y siendo falso le agrega un 0 por delante para mantener una alineación en pantalla a la hora de imprimir, como podemos ver acá en la salida. Y para finalizar, el sistema imprime las ganancias totales usando la variable ventas delivery.
Muy buenas tardes, mi nombre es Leandro Catay, formo parte del grupo de Buying Dojo y a mí me tocó explicar lo que se dice el subproceso sueldos o como a mí también me gusta llamarlo, el subproceso sueldo total. ¿Sí? El objetivo en particular de este subproceso es calcular el sueldo de los mozos en función de dos factores: las horas trabajadas durante la semana y el pago por hora que recibe el mismo mozo en particular. Para ello, primero se le solicita al usuario que ingrese estos datos en particular y luego se saca el cálculo correspondiente para cada mozo. Lo primero que vamos a encontrar sería esta parte del código en este bloque que le vamos a llamar, en el cual nosotros utilizamos un ciclo for para iterar sobre los 4 mozos en particular. Por cada mozo se solicita al usuario dos valores: las horas, el pago por hora y la cantidad de horas trabajadas en la semana. Estos valores se almacenan en dos arreglos, como se ve acá en el código, que son los arreglos precio-hora y hora semanal, que más adelante se van a utilizar para hacer el cálculo. Bueno, acá en el final nosotros tenemos el cálculo hecho, ¿sí? Que prácticamente se multiplica lo que sería el pago por hora del mozo por la cantidad de horas trabajadas para obtener su sueldo semanal. Y luego se muestra el resultado en lo que sería en la pantalla una vez que se ejecuta el código en particular. Además tenemos en esta parte un pequeño arreglo prácticamente para que sea más claro y ordenado todo lo que sería la presentación de la información. Este código en particular se asegura de que los nombres de los mozos y los sueldos se alineen correctamente. Si un nombre más corto, se arreglan espacios para mantener el formato limpio y alineado en lo que sería la salida del mismo código. Finalmente, se imprime el sueldo calculado por cada mozo en particular, ¿sí? Esto permite que el usuario vea claramente cuánto ha ganado cada mozo en función de las horas trabajadas y el pago por hora. Y en resumen, prácticamente este subproceso es esencial para calcular el sueldo de los empleados de manera eficiente y ordenada y precisa también, muy importante. Recoge datos de entrada del usuario, realiza los cálculos correspondientes y presenta la información de una manera organizada y ordenada, lo que es, creo yo personalmente hablando, fundamental para la gestión de los sueldos en cualquier tipo de restaurante, negocio o demás. Yo creo que es una instancia esencial en todo lo que sería el bloque total del código en nuestro proyecto, ¿sí? Ya que es una de las primeras muestras de lo que sería el resultado final. Bueno, esta sería la explicación que yo tengo que dar. Ha sido un gusto. Bueno, mi nombre es Leandro Catay y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hola, mi nombre es Florencia Cismaija y voy a pasar a explicar el subproceso promedio y el cuerpo principal. El subproceso promedio lo vamos a utilizar para calcular el promedio de ganancias por día. Utilizamos public static void para definir el método promedio en el que va a recibir la ganancia semana, que es de tipo double, y esto nos va a permitir que se le pase un valor numérico con decimales al método cuando se lo llame. Luego pasamos a definir el promedio semana, que es una variable también de tipo double, la cual la vamos a calcular dividiendo la ganancia semana por la cantidad de días, que en este caso van a ser 7 días. Y por último, vamos a utilizar systemout.println para mostrar, imprimir en consola el siguiente texto, por lo que el usuario va a poder visualizar el promedio general de ganancias por día y el resultado que nos dé el promedio semana. Luego pasamos a explicar el cuerpo principal, en el cuerpo principal se van a definir. Ahora pasamos a explicar el cuerpo principal, en el que se definen varias estructuras de datos, arreglos y variables que almacenarán información relevante para el programa. A continuación voy a explicar el propósito de cada una. El proceso principal encontramos variables, las matrices, arreglos fundamentales para el programa del restaurante. Encontramos arreglos, vectores unidimensionales que se van a utilizar para almacenar datos de un solo tipo en una lista. Por ejemplo, lo vamos a utilizar para guardar los datos de la propina, de los mozos, delivery, precio, hora y hora semana, en el que, por ejemplo, la variable propina es de tipo int y almacena 4 datos, que van a ser la propina de los 4 mozos. Después tenemos la variable mozos, que es de tipo string, que va a almacenar los nombres de los 4 mozos. Después tenemos la variable delivery, la variable precio hora, que es de tipo double, en el que va a almacenar el precio de cada hora para cada empleado en particular.
Y después tenemos la variable hora semana 1, que es de tipo int, en el que se va a almacenar las horas trabajadas por cada uno de los 4 mozos a lo largo de la semana. También tenemos la matriz, que la matriz se utiliza para almacenar datos en una estructura bidimensional. Acá tenemos una matriz de tipo int, en el que es la matriz 4 por 5, que sería 4 filas y 5 columnas. También tenemos variables simples, por ejemplo, suma total mesas, que es de tipo double, y propina total, también resp, que resp es de tipo int, en el que se va a almacenar la respuesta de el menú o la entrada de los datos del usuario. A continuación, vamos a pasar a explicar los siguientes temas. Integrante del equipo de Windows Dojo y en el trabajo final de Java me tocó hacer el sistema de ganancias del restaurante. Así que voy a pasar a explicar un poco lo que se hizo. En primer lugar, se imprime en pantalla la bienvenida y un mensaje de que el sistema de control de ganancias está funcionando. En segundo lugar, llenamos una matriz con una matriz de 4x4 en el primer caso y en el segundo caso una matriz solamente de 4. Esta matriz lo que hace es llenar con ganancias, almacena ganancias en un primer principio y almacena propinas. Y llena la matriz con valores aleatorios. Luego asignamos valores aleatorios en cada uno de los elementos de la matriz y simulamos las ganancias de las mesas. La propina también se asigna de manera aleatoria para el cálculo total de las mesas, como podemos ver acá. Luego hacemos la sumatoria y el cálculo de ganancias de las mesas, sumando todos los valores de la matriz y calculamos el total de esas propinas también, aquí abajo. Luego, después de eso, imprimimos por pantalla, como veremos a continuación, la suma total de las mesas y el total de propinas. Y como podemos ver, tenemos impreso en pantalla el bienvenidos, el sistema de control de ganancias del restaurante, que muestra que está funcionando, y la suma total de las mesas totalmente aleatorio, y el total de propinas también totalmente aleatorio. Bueno, eso sería todo, así que muchísimas gracias. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Sismadija, soy integrante del grupo de Debugging Dojo y en esta ocasión voy a pasar a explicar unas líneas de código para el proyecto integrador de Java del segundo semestre del primer año de la Tecnicatura. Empezamos declarando una variable venta delivery que es de tipo entero y a esta le asignamos una llamada a la función delivery total 2 que tiene como argumento delivery. Después pasamos a esta variable, la vamos a usar en el siguiente cálculo, que son las ganancias por semana. Pasamos declarando una variable llamada ganancias semana de tipo decimal, que Java se usa toggle. A esta le asignamos los 3 cálculos. El primero es la suma total mesas, el segundo es la propina total y el tercero es la venta delivery. A la suma total mesas le tenemos que multiplicar por 7 para terminar calculando cuánto es el total semanal de las ventas del restaurante. Lo mismo pasa con la propina. Multiplicamos el total de las propinas diarias por 7 días para saber cuánto es el total semanal de las propinas. Y después tenemos la venta delivery, que es la ganancia que tiene por delivery. Todo esto va sumado. Y para finalizar tenemos la llamada a la función pedir mozos, que tiene como argumento mozos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nahuel Francia, soy uno de los integrantes de Debugging Dojo y en este caso les voy a mostrar el menú principal, ¿bien?
Bueno, el menú principal cuenta con un do while que empieza en la línea 141 y termina en la línea 185 y con un switch. En el caso del do while toma una respuesta. Si la respuesta es distinta de 0, entraría al ciclo. Bien, tenemos de la línea 143 a la 151 distinto System Out Print Line, en el cual, bueno, te estaría mostrando por consola las distintas opciones para el menú y te lee la respuesta a través del escáner. Utilizamos scanner.nextInt para leer obviamente el integer. Bueno, luego con el switch recibimos la respuesta y lo que hace el switch analizaría el caso. En el caso que ingrese 1, aplicaríamos mostrar matriz mozo, y bueno, lo dicho con cada uno. En el caso que se aplique 0, estaría saliendo del sistema, y en el caso que ingrese un número que es distinto de 0, distinto de los que te daba la consola, te estaría avisando y te dice que la entrada no es válida, que ingrese una opción de menú válida. Bueno, lo que voy a hacer ahora es lo voy a probar. Vamos a probarlo con file, vamos a probar con, con la opción 1 y la opción 2 para probar la ganancia de mesa por día y la propina por día. Bueno, cuando corremos el programa me pide que ingrese cuatro nombres, que serían los mozos con los cuales cuenta el establecimiento. Entonces en este caso pongamos Nahuel, Micaela, Bien, entonces una vez que ingresamos estas 4 personas, que es la que nos había dicho que tenía el local, necesitamos saber su ganancia de mesas por día. Bueno, lo que hacemos es le presionamos a 1 y el programa automáticamente te genera una matriz y te tira en cada una en sus filas y columnas las ganancias, los gastos, perdón, de cada una de las mesas. Bien, y te tira al final los ingresos en total, hace una sumatoria. Bien, también podemos ver, si aplicamos 2, podemos ver las propinas por día y también te tira la propina en total es de 18.900. Bueno, para no extenderlo tanto, podemos ver el promedio de venta. Si ingresamos 6, podemos ver el promedio de venta. Y te dice el promedio general en ganancias y te tira el promedio. Bien, y así con cada una de las distintas opciones. En el caso que queremos salir, aplicamos 0 y se sale del sistema. Muy bien, muchas gracias y eso es todo.